Bien. ¿De acuerdo? Las clases todas están colgadas, lo que pasa es que voy sustituyendo la que estaba colgada por la que haya dado este año, ¿de acuerdo? El tema 2, pues lo que expliqué ayer en otro grupo lo tenéis ya colgado. Explico siempre lo mismo. Bien, pues lo que vamos a empezar hoy es tenéis también las diapos, ¿de acuerdo? El tema 2 de conceptos fundamentales de matemática financiera. Lo que vamos a explicar es en 2 o 3 clases de forma un poco, si queréis verlo así, abstracta, muy condensado, por eso se puede hacer un pelín antiintuitivo, lo que después, en las siguientes clases hasta final de diciembre, ¿verdad?, vamos a explicar de matemática financiera, ¿de acuerdo? Bien. Básicamente, de forma abstracta, lo que vamos a definir es con qué vamos a trabajar en matemática financiera, qué vamos a hacer en esta asignatura que se llama matemática financiera. Y en primer lugar, lo que tenemos que definir es con qué trabajamos. Y decíamos, todo el mundo tiene la idea seguramente de que trabajaremos con dinero, ¿verdad? Que haremos cálculos y obtendremos que la cuota del préstamo es 200, que el interés de la cuenta es 6 euros. Y es verdad, lleváis razón, pero el dinero solo no significa absolutamente nada. Nosotros trabajamos con lo que se llama capitales financieras, que es dinero, cantidad monetaria, euros en Europa, ¿verdad? Pero además a esta cantidad de dinero hay que decirle cuándo vence, cuándo lo vamos a cobrar o lo vamos a pagar. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo expresamos como un par ordenado, C, que es lo que se llama cuantía, y T, que se llama diferimiento. ¿Sí? Y ambos lo expresaremos en positivo. ¿De acuerdo? Bien. Si vosotros sois unos comerciantes y me decís que habéis hecho, que habéis cobrado 1.000 euros y no me decís nada más, no me estáis diciendo nada, ¿de acuerdo? Me tenéis que decir esto cuándo lo vais a cobrar. Pero bien, ¿esta venta que habéis hecho la habéis cobrado al contado o la habéis cobrado a plazo? ¿Os han pagado al contado o os han pagado el cliente con un efecto comercial, una promesa de pago futura que pone 1.000 euros pagables dentro de, hoy es 14, pues dentro de 2 meses, el 14 del 10, y esta persona os la ha firmado? ¿Cómo la habéis cobrado? ¿De una forma o de otra? Porque no es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? En matemática financiera tan importante es decirme cuál es el capital, cuál es su vencimiento. En el primer caso, si me decís, me han pagado en caja o me han hecho una transferencia, lo que habéis hecho es, lo que habéis generado es una cantidad que son 1.000 euros con vencimiento hoy. ¿Sí? Habéis tenido unos ingresos que son 1.000 euros con vencimiento hoy. En el segundo caso, lo que tenéis son 1.000 euros y el vencimiento no es hoy, es dentro de 2 meses, ¿verdad? Bien. ¿Cómo medimos el dinero? En moneda, euros. ¿Cómo medimos el tiempo? De entrada, nosotros el tiempo lo mediríamos en años, ¿de acuerdo? Lo que tendríamos es, habéis cobrado 1.000 euros con vencimiento 2 meses, en años es 2/12 de año. ¿De acuerdo? Bien. La idea de que todo capital, toda cantidad de dinero tiene que tener
un vencimiento, queda clara. Además, siempre de entrada lo expresaremos en positivo, es igual que sea un cobro o un pago. Todo el mundo tiene en mente que dices, bueno, si es que es un cobro de 1.000 euros, son 1.000 euros y si los cobro hoy, lo expreso en positivo porque entra en mi bolsillo, entra en mi cuenta corriente. Forma parte de mi patrimonio, muy bien. Si fuera una cuota de un préstamo, tenemos que pagar la cuota del préstamo dentro de un mes. La cuota del préstamo son 950 euros y es dentro de un mes. De entrada tengo la tentación de poner, es un capital financiero que es 950 euros porque he de pagarlo. Dentro de un mes, diríamos, es un 12avo de año. ¿Sí? Bien. Las cantidades las expresamos en positivo. El capital financiero sigue siendo 950. 950 que es un pago, 950 que es un outflow, 950 que es una salida de caja, 950 que es una contraprestación, como queráis llamarlo, pero lo expresamos en positivo, ¿de acuerdo? En matemática financiera. ¿Sí? Y como ahora vamos a hacer alguna definición, entre comillas, matemática de conjuntos y de equivalencias entre elementos de conjuntos y tal, nosotros definimos como el conjunto F, es un conjunto, donde cabrían todos los capitales financieros. Cabrían todos los pares de dos cantidades, C y T, siempre que sean positivas o cero. ¿De acuerdo? Aquí cabría el capital financiero 1.000 cobrable dentro de un año, que tiene valor, ¿verdad? Que os diga que vais a cobrar 1.000 dentro de un año para vosotros tiene valor. Pero también cabría, porque también es un capital financiero, son dos cantidades positivas, la cuantía C, 1 euro, disponible dentro de 1.000 años. Que ya sé que el valor para vosotros de esta cantidad y para mí no es ninguno. ¿Qué valor tiene cobrar 1 euro dentro de 1.000 años? Para empezar, dentro de 1.000 años estaré muerto, ¿no? No tiene ningún valor. Y aunque estuviera vivo, este cobro futuro no tiene ningún valor, ¿verdad? Bien. Pues nosotros lo que vamos a trabajar es con dinero, pero situado en momentos de tiempo. El dinero a secas no significa nada. Tengo que hablar de dinero y cuando se cobra se paga, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y nosotros qué queríamos hacer con esas cantidades de dinero? Decíamos queríamos intercambiarlas. ¿Por qué queremos intercambiarlas? Porque son equivalentes entre ellas. Nosotros de entrada vamos a pactar muchas veces, cuando hablemos de un nuevo concepto, operaciones financieras muy sencillitas. Se intercambia un capital financiero con otro. Nosotros, como ejemplo de operación financiera, vamos a poner que un depósito a plazo un año, yo deposito 1.000 euros hoy y la entidad de crédito lo que paga es, me va a pagar 1.025 euros dentro de un año. ¿De acuerdo? Bien. Diremos que dos capitales financieros, C en T y C' en T', son equivalentes y simbolizamos que son equivalentes con ese gusanito, C en T es equivalente con C' en T', si son intercambiables. Es decir, si estaríamos de acuerdo en intercambiar C en T con C' en T'. Si vosotros vais al banco, quiero hacer un depósito de 1.000 euros hoy, ¿qué me ofrece el banco dentro de un año? Un 2,5 anual, te devolvemos dentro de un año 1.025. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, estamos estableciendo una equivalencia entre dos capitales financieros, ¿de acuerdo? Lo que estamos diciendo en nuestro ejemplo es que 1.000 hoy, depositamos 1.000 hoy, es equivalente con 1.025 dentro de un año, por eso lo hemos intercambiado, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo sabemos si dos capitales financieros son equivalentes? De entrada, ya veremos que después, incluso ya en esta misma clase, lo que hacemos es utilizar una cosa derivada del concepto de equivalencia financiera. Nosotros decimos que C en T es equivalente con C' en T', 1.000 en 0 es equivalente con 1.025 en 1,
Si hay una función, nosotros lo que tendremos que estudiar es estas funciones en otros temas, el interés simple, el interés compuesto, el descuento comercial. Hay una función que sirve para marcar equivalencia financiera y lo que hace es sustituimos las cuantías de estos capitales en la función T, T', T y T', y esta función nos da igual a 0. En consecuencia, un capital financiero no sería intercambiable con otro si esta función no diera igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Ya sé que en la práctica esto no es así, pero tal como estamos explicando la teoría. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que estemos de acuerdo en intercambiar 1000 en 0 con 1025 en 1? Es decir, C en T intercambiable con C' en T'. Hay una función que marca equivalencia financiera, que es interés simple vencido y con un interés del 2,5%. ¿Y esto de dónde lo he sacado? Esto ya lo trabajaremos cuando toque. Ahora pensar que ha habido una función que sirve para pactar, que sirve para ver si dos capitales financieros son intercambiables entre ellos o no. Y la entidad de crédito, lo que he hecho ha sido ver. Sustituye la función 1000, primer capital, el segundo 1025, 0 y 1. Y esta función que marca equivalencia financiera, hemos aplicado un 2,5, se le llama interés simple vencido. Y lo que ve la entidad de crédito es si esto es igual a 0 o si no es igual a 0. Claro, tienes que saber cuál es la función. Ahora vemos un ejemplo, no os preocupéis. ¿De acuerdo? Y lo que ha visto es que esta función era igual a 0 y ha dicho, son equivalentes. ¿Sí? Ya sé que ahora se nos escapa algo, no os preocupéis. Vamos, no os preocupéis porque para ver esta operación vamos a tener 60 horas. ¿Sí? Y ahora que preguntaba alguien, ¿y cómo lo ve? Pues vamos a alguna función concreta, ¿de acuerdo? Si yo no os digo qué forma tiene esta función, no puedo hacer el cálculo. ¿Sí? Si este interés, en vez de ser el 2,5, ya que hacemos actos de fe, fuera el 1%, resulta que esta función me hubiera dado 15, que no es igual a 0, no serían intercambiables. ¿Sí? La pregunta que ha hecho vuestra compañera, pues vamos a verlo esto con un ejemplito, darle forma a esta función. Esta función que marca equivalencia financiera va a ser esta de aquí. Fijaros que es una función que depende de C y C', C y C', y de T y T', T y T'. Y fijaros que dentro de esta función aparece un parámetro, ¿de acuerdo? Este 0,1, que es el 0,1 sobre 1, es un interés del 10%. Todo esto, ¿cómo lo sabe este señor? Pues esto es interés simple hasta que no llegue al tema 3. Este señor simplemente se lo saca de la manga y si lo veis bien y si no, tampoco le importa mucho que ahora lo veáis o no lo veáis. ¿De acuerdo? Exactamente de dónde sale este 10% y por qué esto es interés simple vencido. Bien. Me piden que en esta función establezca si, por ejemplo, 100 en 3 es equivalente con 120 en 5. ¿Son equivalentes o no son equivalentes? 100 en 3, CT, 120 en 5, C' en T'. ¿Qué es lo que hago? Sustituyo en esta función C, 100, C', 120, T, 3, T', 5, y se trata de ver si esto es igual a 0 o no es igual a 0. ¿Sí? Bien.
Bien, mi función es esta de aquí, ¿verdad? C' es 120. Menos C es 100. Por 1 más 0,1 por T'. T' es 5. Menos T. T me dicen que es 3. Se trata de ver, fijaros que esta es la función que tengo que evaluar, si esto es 0 o no es 0. ¿Y cómo sé si esto es 0 o no es 0? Ya os dije que aquí lo que utilizamos es la matemática de eso, simplemente resolviendo estos paréntesis que son de primeros o de segundo de eso, no tiene más. Es evaluar una función, ¿de acuerdo? Esto es 120 menos 100 por 1 más 0,1 por 5 menos 3 es 0,2. Esto es igual a 120 menos 100 por 1,2 y esto es igual a 0. Diríamos 100 en 3 es equivalente con 120 en 5. Según esta forma de pactar interés, que es interés simple vencido, y este grado de preferencia por la liquidez, que es el 10%, ¿estaríamos dispuestos a pactar hoy una operación financiera que sea, me dejáis 100 euros dentro de 3 años y yo os devuelvo 120 dentro de 5? Y diríamos, sí, porque son dos capitales financieros que son intercambiables, son equivalentes. ¿Sí? Bien, ya hemos hecho el apartado A. Vamos a hacer el apartado B. El apartado B vuelve a ser lo mismo. Vamos a comprobar si podríamos pactar hoy una operación financiera que consiste, me dejáis 1.000 euros dentro de un año y yo os devuelvo 1.400 euros dentro de 4 años. ¿Según qué? Según una función que marque equivalencia financiera, que es esta de aquí. No. En la presentación, ¿quién ha hablado? ¿Es para enfocar? ¿Sois tantos? Vale, sí. En la presentación os hablé que había regímenes financieros prácticos, regímenes financieros racionales. Dentro de los prácticos está el descuento comercial, el interés simple, el descuento matemático. Bueno, pues hay muchos. Tú lo que tendrás que saber cuando llegues al tema 3 es que con las cuentas corrientes tienes que utilizar una forma de liquidar intereses. Hay varias ecuaciones de este estilo. Y además tampoco no lo aplicaremos así, no te preocupes. Esta misma clase lo solucionaremos, no son todas así. Este es un ejemplo para que podamos hacer cálculos y este tiene un nombre concreto, interés simple vencido. ¿De acuerdo? Esta es esa función que es igual a 0, son equivalentes, si no es igual a 0, no son equivalentes. Vamos a hacer el apartado B. ¿Cómo sé si 1.000 dentro de un año es intercambiable con 1.400 dentro de 2? Yo meto dentro de esa función que marca equivalencia financiera y que es 1.000, tengo 1.001 y 1.400 en 4. C, T, C', T'. Metería 1.000, metería 1.400, metería el diferimiento T, que es 1, metería el otro diferimiento T', que es 4, y esto, si me da igual a 0, es que son equivalentes, y si no es igual a 0, es que no son equivalentes. ¿Verdad? Bien. Esto es lo que hago, ¿verdad? Meto dentro de esa función que marca equivalencia financiera, que no siempre es esa, como comenta la compañera. A veces es esa, a veces será otra diferente. Aquí son funciones que invento yo, en el tema 3 serán funciones que se utilizan en la práctica y veremos qué racionalidad financiera tienen, ¿de acuerdo? Bien. Pues, ¿qué es lo que hago?
Voy a mi función que marca equivalencia financiera y sustituyo C', 1400, menos C, ¿verdad?, que es 1000. Que lo multiplico por 1 más 0,1, que esto es el interés. ¿De dónde dice este señor que es el interés? De momento me lo creo. Por T', el diferimiento final 4, menos T, el diferimiento inicial 1. Y tengo que ver si esto es igual a 0 o no es igual a 0. Y la única forma de saberlo es, pues, desarrollarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Pues lo tenéis aquí, simplemente lo desarrollo, ¿verdad? 1400 menos 1000 por 1 más 0,1 por 4 menos 1, esto es igual a 1400 menos 1300, y 1400 menos 1300 es 100, y 100 no es igual a 0, luego no son equivalentes. Según interés simple y un interés del 10%, alguna de las dos partes, o vosotros o yo, no estaría dispuesto en intercambiar 1000 euros hoy con 1400 dentro de 4 años. Bien. Propiedades de cualquier función que marque equivalencia financiera. Y otra vez lo voy a comentar a vuestra compañera, ¿es esa la función de equivalencia financiera? No. Hay muchas en la práctica, o no tantas, pero hay más de una que se utiliza en la práctica, ¿sí? Si yo quiero utilizar una función para pactar operaciones financieras, si yo quiero utilizar una función de este tipo para pactar operaciones financieras, ¿puedo utilizar la función que me salga del moño, una que me invente? No. Tiene que permitir que a la hora de aplicarla en capitales financieros se cumplan determinadas propiedades. Propiedades que son de equivalencia matemática y las propiedades de equivalencia matemática son la reflexiva, las tenéis apuntadas, la simétrica y la transitiva, y dos de carácter financiero, que son la homogeneidad respecto a cuantías y la preferencia por la liquidez. ¿De acuerdo? Las tres primeras son matemáticas, reflexiva, simétrica y transitiva, y las dos siguientes son financieras. Homogeneidad respecto a cuantías y preferencia por la liquidez. Vamos a ver qué son todas las propiedades por razonables. La primera propiedad, la reflexiva. Cualquier función que utilice me tiene que permitir cumplir la propiedad reflexiva. ¿Y qué me va a decir la propiedad reflexiva? Que todo capital financiero es intercambiable consigo mismo. ¿Sí? De entrada, bueno, que a veces no me dan cambio, ¿no? Pero es la idea de voy a un sitio que me den cambio. Llevo 20 euros, me das 2 billetes de 10. En principio es intercambiable. 20 euros hoy es intercambiable con 20 euros hoy, ¿verdad? Es decir, voy con 100 euros hoy a un banco y le digo al banco, dámelo en billetes de 20. ¿Y el banco qué te tiene que dar en billetes de 20? 5 billetes de 20, ¿verdad? Te tiene que dar 100. Estás intercambiando una cantidad hoy, pues bueno, ¿qué cuantía es equivalente hoy? Pues la misma cuantía, ¿verdad? ¿Sí? No ha corrido el tiempo, no han corrido los intereses. ¿Sí? Esto, desde el punto de vista matemático, decimos todo par ordenado positivo, C en T, cuantía y diferimiento, que pertenece a F, que significa que es un capital financiero que pertenece al conjunto de capitales financieros. C en T es equivalente a C en T. C en T es equivalente a sí mismo. ¿De acuerdo? Bien. Propiedad simétrica.
¿Qué nos dice la propiedad simétrica? Nos dice que si un capital financiero es equivalente a otro, tenemos el capital 1 y el capital 2, el segundo es equivalente al primero. ¿Sí? Tenemos dos capitales financieros, C en T y C' en T'. Como son capitales financieros, pertenecen a F, pertenecen al conjunto de capitales financieros. Si el primer capital financiero es equivalente al segundo, si planteo, y ahora veremos que tiene sentido desde el punto de vista de cómo planteo una misma equivalencia entre dos capitales financieros. Si el primer capital financiero es equivalente al segundo, esto implica que si planteo la equivalencia financiera al revés, también se tiene que cumplir. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo. Imaginaros que vosotros vais al banco y depositáis 100 euros hoy y le decís al banco, quiero un depósito con vencimiento un año, porque después me quiero comprar un coche, me quiero comprar una casa o no sé, lo que sea, ¿de acuerdo? Le preguntéis al banco, ¿qué ofrecéis? El banco te dice, depósitos que pagan ahora un interés del 5%, que os puede parecer una pasada, pues bueno, en los años a finales de los 80 por las hipotecas se pagaba un 20%, así que tampoco no es tanto. Y el 5% en depósito a principios de este siglo podía pagarse, ¿de acuerdo? No sé cómo acabaremos, igual acabamos igual. Muy bien. ¿Qué me paga? Y el banco hace su cálculo y te dice 105. Bueno, ¿estáis de acuerdo? Sí. 100 en 0 es equivalente con 105 dentro de un año. Fijaros cómo hemos planteado la operación financiera. De alguna forma, la cuantía desconocida era la que estaba al final. Bien. Pues ahora nosotros lo que vamos a plantear es la operación financiera al revés. Vosotros teníais muy claro que queréis depositar 100 euros, os paga 105 el banco dentro de un año. Yo voy al contrario, yo le digo a la entidad de crédito, yo dentro de un año quiero cobrar 105 euros con este depósito. Y la pregunta es, ¿hoy qué tengo que depositar? Bien, si a vosotros para cobrar 105 os decían que depositarais 100, ya sé que la cuantía conocida era la inicial. Yo voy con la cuantía conocida a la final. ¿El banco qué me tendría que decir? Bien, a estos señores si depositan 100 les pago 105. Pues tú, si quieres que te pague 105, ¿qué tienes que depositar? 100, ¿verdad? Fijaros que lo hemos planteado al revés. Yo he ido diciendo, quiero obtener 105 dentro de un año, a la entidad de crédito le he dicho, ¿qué tengo que depositar, qué tengo que depositar hoy? ¿De acuerdo? Para conseguir 105 dentro de un año. Lo razonable es que si es la misma entidad de crédito en el mismo momento de tiempo, es decir, un segundo después, me diga que es 100. ¿Sí? Es decir, si para vosotros depositando 100 obteníais 105, si yo quiero obtener 105 dentro de un año, ¿qué tengo que depositar? 100. Bien. Propiedad transitiva. ¿Cómo se enuncia la propiedad transitiva? Me dice que si un capital financiero es equivalente a otro, tengo el primer capital financiero y el segundo capital financiero. Y el segundo es equivalente al tercero, es decir, el segundo es equivalente al tercero. Esto implica que el primero es equivalente al tercero. ¿De acuerdo? Tengo tres capitales financieros, C en T, C' en T' y C segunda en T segunda. Como son capitales financieros, pertenecen al conjunto donde están todos los capitales financieros. Bien, y aquí hay una pequeña errata. Me dice que sí. Sí, el primer capital financiero es equivalente al segundo. Y el segundo capital financiero, aquí tiene que poner equivalente. El segundo capital financiero es equivalente al tercer capital financiero.
se cumple que el primer capital financiero es equivalente al tercero, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, imaginaros que por un préstamo de 100 euros tenéis que pagar 105 euros dentro de un año. Y por un préstamo de 105 euros dentro de un año, tenemos que pagar 110 euros dentro de 2 años, ¿verdad? Bien, si 100 ahora vale lo mismo que 105 dentro de un año y 105 dentro de un año vale lo mismo que 110 dentro de 2 años, ¿qué cuantía situada dentro de 2 años es equivalente a 100 en cero? Pues tiene que ser, ¿verdad? 110, ¿verdad? 105 en 1 vale lo mismo que 100 en 0, 110 en 2 vale lo mismo que 105 en 1. ¿Qué cuantía en 2 es equivalente a 100 en 0? Tiene que ser 110. Bien. Estas tres primarias propiedades son comunes a cualquier relación de matemática de equivalencia. A cualquier relación matemática de equivalencia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que hacemos con estas propiedades? Pues básicamente lo que hacemos es, tenemos el conjunto de capitales financieros tenemos el conjunto de capitales financieros F. Aquí tenemos todos los capitales financieros que nos podamos imaginar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hacemos? Dividirlo en lo que se llama clases de equivalencia. ¿Qué son clases de equivalencia? Son subconjuntos F1, F2, F3, donde todos los capitales que hay dentro son intercambiables entre ellos. Los capitales que hay en este subconjunto F1 serían intercambiables entre ellos, no se podrían intercambiar con los de F2 y así sucesivamente. Bien. Vamos a dos propiedades más, en este caso no son propiedades de equivalencia matemática, clases de equivalencia, estos subconjuntos se les llama clases de equivalencia, sino que son financieras. La primera propiedad financiera es lo que se llama homogeneidad respecto a cuantías. ¿Qué nos dice la propiedad de homogeneidad respecto a cuantías? Nos dice que si un capital financiero es equivalente a otro, es decir, tengo dos capitales financieros, C en T y C' en T', pertenecen a F, al conjunto de capitales financieros. Si son equivalentes entre ellos, también lo serán aquellos capitales financieros que tengan los mismos diferimientos, T y T', T y T', y cuantías proporcionales. Es decir, si la cuantía del primer capital la he multiplicado por una constante de proporcionalidad K, la segunda cuantía también la he multiplicado por una constante de proporcionalidad K. ¿Sí? Bien. Esta constante, como yo quiero que las cuantías sean positivas, tiene que ser positiva. Dicho así, bueno, ¿este señor qué me está explicando? Pues bien, esto es lo que fundamenta algo tan obvio como que si os digo que si por un préstamo de 1.000 pago una cuota de 30, por un préstamo de 2.000, ¿qué cuota tendríamos que pagar al mes? 60, el doble, ¿verdad? Si yo pido el préstamo el doble de grande, tendré que pagar una cuota el doble de grande. Es por la idea de homogeneidad respecto a cuantías. ¿Sí? Muy bien. Imaginaros que yo pido un préstamo de 100 euros hoy y la entidad de crédito, después de hacer los cálculos, dice que tengo que pagar 105 euros, se lo devuelvo dentro de un año. ¿Sí? O mejor, sigamos con el depósito. Si vosotros depositáis 100 euros hoy, la entidad de crédito os paga 105 euros dentro de un año, 100 más los intereses. ¿Qué ocurre si yo deposito 200 euros? Pues que la entidad de crédito tendría que pagarme el doble, ¿verdad? 210. Es decir, si yo deposito 2%, la entidad de crédito tendrá que pagarme 2 por 105, ¿verdad? Si yo deposito el doble, la entidad de crédito me tendrá que pagar el doble. Si yo depositara 3%, la entidad de crédito me tendría que pagar 3 por 105, ¿verdad? Bien.
Preferencia por la liquidez. ¿Qué nos dice la preferencia por la liquidez? Nos dice que si dos capitales financieros son equivalentes, tendrá mayor cuantía aquel que tenga un diferimiento posterior. Tengo dos capitales financieros, C en T y C' en T', son capitales financieros, pertenecen a F, al conjunto de capitales financieros. Si son equivalentes y el segundo tiene un diferimiento posterior, es decir, T' es mayor que T, perdonad. El segundo tiene un diferimiento posterior, T' es mayor que T, luego el segundo tiene que tener una cuantía que sea más elevada. Vamos a nuestro ejemplo. Imaginaros que nosotros vamos a la entidad de crédito y depositamos una cuantía C en T que es 100 ahora. Y la entidad de crédito lo que me devolverá es dentro de un año una cuantía C'. ¿Sí? Fijaros que esto es T'. T', que es igual a 1, es mayor que T, que es igual a 0. ¿Qué tiene que ser C' respecto de 100? ¿Qué exigiréis que os devuelva la entidad de crédito respecto a 100? Mayor, dependerá del momento, será 101 o será 200, no lo sé. Aplicaremos un interés del 1% o del 50%, no lo sé, pero seguro que C' tiene que ser mayor que 100. Vosotros, si vais a recuperar C' dentro de un año, dejando 100 ahora, vais a exigir que sea una cantidad mayor. ¿Sí? ¿Será 105, será 102? No lo sé. Bien. Pues cualquier función que marque equivalencia financiera tiene que permitir que entre los capitales financieros que supuestamente son equivalentes se cumplen estas 5 propiedades. Bien. Se tienen que cumplir en principio todas. Operación financiera. ¿Qué es una operación financiera? Una operación financiera se representa como un preordenado N y M. N es un conjunto y M es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? Pues un conjunto de capitales financieros que se intercambian. N es la prestación. Es el conjunto de capitales financieros que el sujeto activo da al pasivo. Es la cesión de liquidez. Lo podemos simbolizar como C1 en T1, C2 en T2 y Cn en Tn. Pueden ser 2, pueden ser 3 o pueden ser solo 1. O pueden ser 1000. O incluso pueden ser infinitos. Más en la contraprestación que la prestación. Eso ya lo veremos. Contraprestación, otro conjunto de capitales financieros, que en este caso el prestatario da al prestamista para devolver la liquidez y pagar unos intereses, que los simbolizaremos como C1' en T1', C2' en T2', así hasta Cm' en T. ¿Sí? Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 2000. ¿Sí? El caso más sencillo es que tanto prestación como contraprestación sea un único capital financiero. Es el ejemplito que estamos arrastrando del depósito a plazo, de que dejo 100 en el banco y el banco me da 105 euros dentro de un año. Eso sería la idea de una operación financiera simple. Veremos muchas en esta asignatura, ¿de acuerdo? Tanto prestación como contraprestación son solo un capital financiero. La prestación, N, es un capital financiero. La contraprestación, M, es también solo un capital financiero. ¿De acuerdo? Ejemplos de operaciones financieras que vayamos a ver en este curso. La más fácil, el depósito a plazo. Decíamos que intercambiamos 100 ahora con 105 con la entidad de crédito dentro de un año, ¿verdad? Y como lo intercambiamos, será equivalente. Pues bien, un ejemplo de operación financiera simple que veremos en esta asignatura son los depósitos a plazo fijo. De hecho, en su momento será la primera que veamos porque es la más sencilla. ¿De acuerdo?
pero veremos más. Por ejemplo, nosotros veremos cómo funcionan las letras del tesoro, cómo se hallan los precios. ¿Qué es una letra del tesoro? Una letra del tesoro es un activo financiero que paga una cantidad en el futuro. El tesoro público se compromete a pagar. Las más estándares son con vencimiento más o menos a un año, una cantidad que son 1.000 euros. Y la pregunta es, ¿siempre son 1.000 euros? Sí, una letra del tesoro siempre una paga 1.000 euros dentro de, esto ya no es tan estándar, dentro de un año. Nosotros como inversores, ¿qué podemos hacer? Pagar un precio hoy en cero. Nosotros pagaremos 950 euros por una letra del tesoro que vale 1.000 euros dentro, que paga 1.000 euros dentro de un año. ¿De acuerdo? Pues veremos cómo funcionan. Es una operación financiera simple. Otra operación financiera que veremos mucho es el descuento de papel comercial, ¿sí? ¿Verdad que yo he puesto un ejemplo al principio que igual, si soy un comerciante, cobro mediante una letra de cambio con vencimiento a 2 meses? Es decir, vosotros me hacéis un servicio que son, o me vendéis algo que vale 2.000 euros y yo resulta que no os pago hoy, os firmo una letra de cambio que pone 2.000 euros pagables dentro de 2 meses, el 14 del 11 del 2022. Y esto os lo firmo. ¿Sí? No tenéis 2.000 euros hoy. Tenéis 2.000 euros disponibles dentro de 2 meses, ¿verdad? ¿Y qué hacéis si necesitáis dinero hoy para pagar a vuestro proveedor, para pagar a vuestros trabajadores? Una forma de financiaros es vender ese papel, garantizado por mí, vendérselo a la entidad de crédito. Eso es descontar papel comercial. Lo que haríais sería vender a la entidad de crédito una cantidad C', que son 2.000 euros con vencimiento 2 meses. 2 meses en años son 2/12 de año, ¿verdad? Y diríais a la entidad de crédito, hoy, ¿qué me das? La entidad de crédito que te dará 2.000 y ¿qué hará? Sumar o restar intereses. Te restaría unos intereses con alguna equivalencia financiera que utilice. Te daría, aquí me lo invento, pues 1.900 euros. ¿Sí? 1.900 euros que recibís hoy es intercambiable con ese cobro futuro que le vendéis, que es 2.000 euros dentro de 2 meses. Será una operación financiera simple que estudiemos en esta asignatura, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Operación financiera parcialmente compleja. En las operaciones financieras parcialmente complejas, prestación o contraprestación son solo un capital financiero y la otra parte es un conjunto de capitales financieros. O la cesión de liquidez o el pago de intereses solo es un capital, la otra parte son muchos capitales. La primera opción es que la prestación sea solo un capital financiero y la contraprestación sean muchos capitales financieros. Ejemplo, un préstamo. Prestación, cesión de liquidez. El banco me da 100.000 euros hoy. Contraprestación, pago muchas cuotas durante 10 años. Ejemplo de opción 1, un préstamo. La opción 2 es típica de lo que se llaman operaciones de ahorro sistemático, como un plan de pensiones. La prestación, la cesión de liquidez, son todas las aportaciones que voy dando a mi plan de pensiones. La contraprestación sería el capital de jubilación. Yo voy aportando cada mes 100 euros durante 20 años para, cuando me jubile, cobrar 20.000 euros dentro de 20 años. Cesión de liquidez, muchos capitales. Contraprestación, ¿cómo recupero esa liquidez y los intereses de las aportaciones? Con solo un capital, ¿sí? Ese capital de jubilación. Y operación financiera totalmente compleja
Tanto la prestación como la contraprestación son más de un capital financiero. Ejemplos de este tipo de operaciones financieras, pues por ejemplo un plan de ahorro sistemático que recupere el ahorro en forma de renta. Yo lo que podría hacer es como prestaciones, pues las aportaciones al plan de jubilación. Como contraprestaciones, yo lo que recibiría es, en lugar de un capital cuando me jubilo, una renta mensual hasta que fallezca. ¿De acuerdo? Bien. La contraprestación, la devolución del capital y los intereses, es también mediante muchos capitales financieros. Operación financiera totalmente compleja que veremos en este curso, por ejemplo, las cuentas corrientes. En las cuentas corrientes, todas las aportaciones que hago a mi cuenta corriente es cesión de liquidez, todos los reintegros que hago es devolución de liquidez y pago de intereses. ¿Sí? Bien. Siguiente cuestión. Factor financiero. Bien. Yo, hasta ahora, lo que he hecho con los ejercicines era ver si dos capitales financieros sean equivalentes o no, ¿verdad? Yo al final lo que decía en el ejercicio 2 ¿es equivalente 100 en 3 con 120 en 5? Lo metía dentro de esta función y decía, da igual a 0, sí. ¿Es equivalente 1000 en 1 con 1400 en 4? Lo metía dentro de la función, no daba igual a 0 y decía que no. Pero esto no es lo que vamos a hacer en matemática financiera, ¿de acuerdo? Nosotros en matemática financiera, el problema que tendremos hoy, mañana no lo sé, pero después el resto de la asignatura, es el siguiente. Es establecer equivalencias entre capitales financieros de tal forma que tendré un capital financiero totalmente conocido, cuantía C conocida en T conocida, y fijaré un diferimiento también T' conocido y me preguntaré ¿cuál es la cuantía equivalente? Perdonad. ¿Cuál es la cuantía C'? No lo sé, situada en T', que sí que lo sé, equivalente a C en T. Nosotros lo que vamos a preguntarnos es, depositamos 1000 euros ahora, ¿qué recupero? Quiero recuperarlo dentro de 2 años. ¿Qué recuperaré? ¿Qué me paga el banco dentro de 2 años? Para eso, ya os adelanto, no sé hacerlo, claro, necesitas que te dé un interés y además una forma de aplicar el interés, ¿de acuerdo? Claro, si no, no sabemos hacerlo. Eso lo haremos con lo que se llama factor financiero, ¿de acuerdo? Factor financiero lo que nos dice es, son dos capitales financieros equivalentes, C en T tiene que ser equivalente con C' en T'. El factor financiero asociado a los dos capitales financieros que son equivalentes es una función de sus diferimientos, T y T', cuya imagen, cuyo resultado es el cociente de sus cuantías, de C' partido por C. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué significa esta definición. Nosotros, por ejemplo, decíamos que en una operación financiera, en un depósito a plazo, intercambiamos 100 euros ahora con 105 dentro de un año, de 2 años vamos a poner que lo intercambiamos, ¿verdad? Si pudiéramos pactar esta operación financiera, lo que decimos es que 100 ahora es equivalente con 105 dentro de 2 años, ¿sí? ¿Cuál es el factor financiero implícito en esta operación financiera? El factor financiero es una función de los diferimientos de los dos capitales financieros equivalentes, 2 y 0, es decir, 0 y 2. Que si yo evalúo esta función, lo que me da como resultado es el cociente de sus cuantías. 105 partido por 100. Y 105 partido por 100 no es algo psicodélico, es 105 partido por 100 es 1,05 si hacemos el cálculo, ¿verdad? Es que eso. Muy bien. El factor financiero no es algo que sea disperso.
todo factor financiero viene asociado a una equivalencia financiera, es decir, C en T es equivalente con C' en T', ¿por qué? Porque yo lo he sustituido en una función que marca equivalencia financiera y esta función que marca equivalencia financiera es igual a 0, ¿verdad? Pues bien, yo manipulando esta función que marca equivalencia financiera y como los dos capitales financieros son equivalentes, me da igual a 0, yo manipulando esta equivalencia financiera podría hallar el factor financiero asociado. ¿Cómo? Despejando de alguna forma de esta ecuación el cociente de la cuantía C' partido por C. Lo que obtendría es una función de los diferimientos. ¿Qué me dice este chiflado? Bien, vamos a nuestro ejemplito. Vamos a un ejemplo, el ejercicio 5. Y nosotros conocemos muy bien esta función que en el ejercicio 2 le dimos el 0,1, pues en el ejercicio 5 a este interés le damos el 3%. Esto es una función que marca equivalencia financiera. Esto es una función que marca equivalencia financiera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esta es esa función que yo sustituía C, C', P y T', y si me daba igual a 0 decía son equivalentes, si no es igual a 0 no son equivalentes. Esta función tiene un tipo de interés que es el 3% y se le llama interés simple vencido, ¿sí? Esta función que marca equivalencia financiera lleva implícito un factor financiero. Se trata de esta expresión C' menos C por 1 más 0,03 por T' menos T igual a 0. De aquí intentar despejar, aislar C' partido por C. ¿Sí? Vamos a aislarlo. ¿Cómo lo hago esto? Pues fijaros que yo lo que puedo hacer es... Perdonad. Yo lo que puedo hacer es, tengo C' menos C por 1 más 0,03 por T' menos T, esto es igual a 0. Yo lo que quiero es obtener el cociente de C' partido por C, eso es el factor financiero. Simplemente el menos C por 1 más 0,03 por T' menos T, si en la izquierda del igual está restando, la derecha estará sumando. Tan tonto como esto, ¿verdad? ¿Sí? Si lo paso a la derecha, lo que tendría es que C' es exactamente igual a C por 1 más 0,03 por T' menos T. Lo único que he hecho ha sido coger el C por 1 más 0,03 por T' menos T y pasarlo a la parte derecha, ¿sí? ¿Yo qué quiero? Yo quiero aislar en alguna parte del igual C' partido por C. ¿Cómo hago esto? Pues cojo C y lo paso, si en la parte derecha está multiplicando, en la parte izquierda pasará dividiendo. ¿Sí? Bien, pues ¿qué ocurre? Si pasa a la parte izquierda C dividiendo, lo que me queda en la parte derecha es 1 más 0,03 por T' menos T. Fijaros que de esta expresión de equivalencia financiera, yo lo que he derivado ha sido una función que depende de los diferimientos T y T', y la imagen, el resultado, es el cociente de las cuantías de los capitales financieros equivalentes. Ya tengo este factor financiero. ¿Y qué aparece en el factor financiero? Vuelve a aparecer un parámetro que de forma genérica es sí, que en este caso le llamo, que le he dado un 3%. El interés que aplicamos es el 3%. ¿Sí? Este factor financiero y esta equivalencia del apartado A es el interés simple vencido. Bien, vamos a hacer lo mismo con el apartado C, por ejemplo. El apartado C, fijaros que aparece
una función que marca equivalencia financiera, yo para saber si C en T es equivalente con C' en T', si realmente son equivalentes, en esta función sustituiría C, C', T y T', y esa función me tendría que dar exactamente igual a 0. Fijaros que aparece T, C', T y T'. ¿De acuerdo? A esta función que marca equivalencia financiera se le llama interés compuesto y además interés compuesto con capitalización anual. ¿Lo veis? Pues no lo veis, os suena chino. Esto me lo he sacado yo de la manga. En el tema 4, cuando estudiemos este régimen financiero, sí que tendremos que verlo, ¿de acuerdo? Ahora nos lo creemos. Fijaros que estamos dando un precio que es un interés, es un tanto efectivo anual, un tanto anual con capitalización anual del 3%. Esto que os he dicho ahora suena chino. Sí que nos suena, podemos intuir que esto es el tipo de interés, la idea de tipo de interés que me aplican. Bien. Esta función que marca equivalencia financiera lleva implícito un factor financiero, una función de los diferimientos, T y T', cuya imagen es el cociente de cuantías. Vamos a calcularlo. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo C por 1 más 0,03 elevado a T' menos T, que está en la parte izquierda restando, lo puedo pasar a la parte derecha sumando, ¿verdad? Uy, joder, qué mal. No sé por qué, bueno, es igual. Lo paso a la parte derecha sumando, ¿sí? Y lo que me quedaría es C' es igual a C por 1 más 0,03 elevado a T' menos T. ¿Sí? Lo único que he hecho ha sido coger C por 1 más 0,03 y pasarlo a la parte derecha. Y yo lo que quiero es el cociente entre C' partido por C. ¿Cómo lo consigo? Pues cogiendo C, que está en la parte derecha multiplicando, lo paso a la parte izquierda dividiendo, ¿verdad? Me quedaría en la parte izquierda C' partido por C. Esto es exactamente igual a, en la parte derecha, 1 más 0,03 elevado a T' menos T. ¿Sí? Bien. Ya tenemos el factor financiero. El factor financiero asociado al interés compuesto con capitalización anual es una función de los diferimientos T y T', y por aquí en medio aparece el tipo de interés. ¿Sí? Es decir, lo que veremos en el tema 3 o 4 es que lo que se llama régimen financiero se puede expresar en forma de función que marca equivalencia financiera o en forma de factor financiero. Nosotros, lo que ocurre es que en la práctica trabajaremos con la idea de factor financiero. No nos olvidemos del problema que teníamos. Tengo C en T conocido y un diferimiento T' también conocido. Me pregunta cuál es la cuantía C' equivalente. No lo sé. ¿De acuerdo? Es decir, por definición de factor financiero, C' partido por C es igual al factor financiero que va desde T hasta T'. Muy bien. Y nosotros, como ejemplo 1, lo que tenemos es, deposito 1.000 euros hoy, quiero recuperar esta cantidad dentro de 2 años. La pregunta es, ¿cuál es T' la cuantía equivalente? ¿Sí? Deposito 1.000 ahora, dentro de 2 años que obtengo 1.000 los intereses. Muy bien, pero eso todo ¿cuánto suma, verdad? Es lo que quiero saber. Bien. C es conocido, T es conocido, T' es conocido, C' es lo desconocido, ¿verdad? ¿Cómo lo hallo? No hay ningún misterio, despéjalo, pasa a C, que está en la parte izquierda dividiendo, pasa a la parte derecha multiplicando. ¿Cómo obtengo C'? La cuantía desconocida. Cojo la cuantía conocida y la multiplico por el factor financiero que va desde T hasta T'. Esto se pueda interpretar intuitivamente. Es muy fácil de interpretar intuitivamente. Fijaros que tengo C en un diferimiento y quiero hallar
su equivalente en otro diferente. ¿Qué tengo que hacer? Transportar C en el tiempo. Coger una máquina del tiempo y transportarla. ¿Cómo transporto una cuantía en el tiempo? ¿Cómo transporto C en el tiempo? Para hallar su equivalente en un diferimiento en un momento de tiempo diferente. ¿Cómo funciona esta máquina del tiempo? Simplemente esta máquina del tiempo multiplica por y transporta desde t el diferimiento de origen hasta t' el diferimiento de destino. ¿Sí? C'. ¿Cómo hallo C'? Se trata de coger, deposito 1000 ahora, quiero su equivalente dentro de 2 años. Hay que transportar 1000 2 años. ¿Cómo transporto 1000? Pues lo multiplico por el factor financiero que va desde el diferimiento de origen, donde está 1000, en 0, hasta destino, donde quiero hallar, en qué punto temporal quiero situar estas 1000, dentro de 2 años. ¿Qué pasa? Que a este factor financiero hay que darle cara y ojos. ¿Pero qué factor financiero utilizo? Me lo tienes que decir, porque si no, me he quedado aquí. Pues bien, el factor financiero que vamos a utilizar en este ejemplito es el interés simple y el interés el 3%. Esto es destino y T es origen. Bien, ¿qué es lo que haría? Pues lo que haría sería multiplicar 1000 por el factor financiero que va desde 0 hasta 2. Cogería 1000 y lo multiplicaría por 1 más 0,03 por diferimiento de t' es el destino, yo quiero llegar a 2, menos t diferimiento de origen es 0. Y esto es 1060. Fijaros que tal como he puesto el esquema, tengo una cuantía conocida 1000 en 0, me pregunto cuál es la desconocida en un futuro, en 2. ¿Sí? Quiero transportar hacia el futuro. Fijaros que el problema era, ¿qué cobraré dentro de 2 años si deposito 1000 euros hoy? 1000 más los intereses. A este esquema de transportar al futuro, de transportar hacia adelante en el tiempo, de sumar intereses, se le llama capitalizar. ¿Solamente capitalizaremos con el factor financiero? No. A veces, no os preocupéis, en 10 minutos ya acabo. A veces lo que haremos será descontar. Ese transporte en el tiempo, en lugar de ir al futuro, va del futuro al presente. ¿Sí? Puede ser que la cuantía C conocida en T conocida está en el futuro, T' es conocido, la pregunta es cuál es su equivalente en un momento anterior, normalmente el presente. ¿Cómo soluciono esto? Exactamente igual. Para transportar una cuantía en el tiempo, lo que hago es multiplicarla por el factor financiero que va desde el diferimiento de origen hasta el diferimiento de destino, que en este caso es el origen está en el futuro, el destino es hoy. Imaginaros que me habéis hecho un servicio, me habéis vendido algo y yo no os pago al contado, os pago aplazadamente. Os pago con un papel que pone 2000 porque es lo que vale vuestro servicio o vuestro bien y que pone vencimiento pagable dentro de 6 meses, pagable el 14 del 3 del 2023. No tenéis ese dinero en el bolsillo, tenéis un papel que lo he firmado yo. ¿Qué podéis hacer? Pues si necesitáis dinero podéis venderlo al banco. Vais con ese papel al banco. Vosotros lo que tenéis es un capital financiero que es 2000 euros con vencimiento dentro de medio año, ¿verdad? Dentro de 6 meses, dentro de medio año. Vais al banco, perdonad, aquí hay 1000, pues 1000. El servicio era 1000. Dentro de medio año.
y le pedís al banco que os anticipe el cobro porque lo necesitáis para pagar a vuestros empleados, para pagar a un proveedor, porque necesitáis el líquido para iros de vacaciones, no lo sé, para lo que sea, para iros de fiesta, eso es cosa vuestra lo que hagáis con el dinero, ¿de acuerdo? Y le pido a la entidad de crédito que me anticipe el dinero hoy. Yo fijo que hoy quiero el líquido. Fijaros que el problema es, tengo una cuantía en el futuro, la pregunta es, ¿qué cantidad me da la entidad de crédito hoy? ¿Qué cuantía C' me da hoy? ¿De acuerdo? ¿Cómo hallamos esta cantidad? Exactamente igual. ¿Cómo obtengo C'? Yo lo que cogería sería 1000 y la multiplicaría, la transportaría con el factor financiero que me transporta 1000 desde el origen temporal es dentro de medio año, hasta destino, donde quiero hallar la equivalente. Esta cuantía viene del futuro, será efectiva dentro de 6 meses y la quiero al presente. El destino temporal es hoy. ¿Sí? Cogería 1000 y lo multiplicaría por el factor financiero que va desde 1/2 hasta 0. Claro, esto si no me dicen con qué factor financiero tengo que hacerlo, no sé hacerlo. Vamos a suponer interés simple, donde el diferimiento de destino es dentro de medio año y el de origen es 0, perdonar. T' es el destino, T es el origen. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que haré? Pues coger 1000 y multiplicarlo por el factor financiero que va desde... Ay, perdona, ya lo he hecho esto. Multiplicarlo por este factor financiero es 1 más 0,03 por diferimiento de destino. Diferimiento de destino es 0 menos diferimiento de origen es medio año. Pues si hago este cálculo, tenemos la intuición de que el banco me dará 1000 y restará unos intereses, ¿verdad? Da 985. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que no tenemos más problemas en matemática financiera. Es el mismo, transportar una cuantía en el tiempo. Hacia adelante decíamos, ¿cuál es la cuantía equivalente hacia adelante? Hay que sumar intereses, se le llama capitalizar. El segundo problema que tendremos, básico, es el de restar intereses. Tengo una cuantía situada en el futuro, la pregunta es, ¿cuál es su equivalente hoy? Hay que restarle intereses, ¿verdad? Transportar hacia atrás. Algo que está en el futuro, hay que hallar su valor presente. A esto se le llama actualizar o descontar. A 1000 le descuento los intereses. O 1000, que está dentro de 6 meses, lo actualizo a hoy. Actualizo su valor hoy, que es menos 985. Lo haga de una forma o de otra, para transportar, para sumar o restar intereses, simplemente multiplico por un factor financiero. En este curso, en el tema 3, en el tema 4, lo que veremos son diferentes formas de factor financiero. ¿Sí? Ya está. Ir en paz.